Hola, profe, buenas noches. Tienen el micrófono apagado, profe. Hola, buenas noches, perdón. Profe, yo hoy no puedo prender la Profe, buenas cámara noches. porque no estoy en mi computador y no sirve en el que estoy. Bueno, está bien, no hay problema. Hola, Julie. Bueno. Hola, profe, voy en el Transmí aquí escuchándolo. Listo, apaga esa cámara y guarda el celu y nos vas escuchando. Vas por la calle 63. Hola, Lisette. Hola, profe, buenas tardes. ¿Por qué está brava? No, no. Bueno, listo. ¿Cómo les fue con, a ver, yo me acuerdo. Espere, miro mis apuntes. Esto es de legislación. Este es. ¿Cómo les fue con, caramba, se me olvidó. Política fiscal, creo que es monetaria, cambiaria, no me acuerdo cuál les puse. Política cambiaria, profe. Cambiaria, gracias. Cambiaria, listo. Laurita, arranca tú a ver cómo nos va con eso. Ahí Sí, te puse. señor. Profe, y teníamos el PDF de Andrés. Ah, primero vamos con eso, mentiras. Primero revisamos eso y ya vamos con política cambiaria, que Lice esta que se habla de su exposición tremenda. No, Entonces, estoy perdida. pues no se pierda, ubíquese porque para hoy tocaba política cambiaria y un desarrollo de eso que vamos a manejar. Y agacha la cabeza y todo. Se me esconde. Bájalo, flaca, por favor. Vamos mirando y vamos retomando de eso. No, pero devuélvete un minutico. Después de política monetaria, muéstrame la siguiente diapositiva. La siguiente. Excelente. Dejémosla un minutico ahí. La anterior. ¿Esa es la anterior? Sí. Sí, profe, esta es la antes de la política monetaria. Listo. ¿Eso es lo que está antes de la política monetaria? Sí, antes. Perfecto. Muéstrame la que está después, por favor. Después está esta. Excelente. Esa es la que quería yo caracterizar entonces. Aquí hablamos de la presencia de excesos de capacidad productiva. ¿Qué significa eso? Lo que se les ocurra. ¿Hay mucha producción, profe? Excelente, eso es, muy bien, Julie, cuando tenemos mucha producción, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a tomarlo de manera individual. ¿Qué quiere un empresario? Sacar la mayor cantidad de productos que pueda desarrollar su planta, ¿cierto? Al precio más alto que pueda, ¿cierto? Ese es el ideal de un empresario. Pero tiene una contraparte, ¿cierto? Que es la demanda. Esa sería la oferta. ¿La demanda cuál sería? Pues que somos nosotros o las empresas o el Estado cuando se vuelven consumidores. Yo quiero comprar la mayor cantidad de productos pero al precio más bajo. Entonces ahí es cuando empiezan a regularse. Pero cuando se presenta exceso, entonces aquí viene un inconveniente que puede llegar a ser interesante. Eh, yo puedo generar, ¿cierto? Conflicto frente al precio. Si hay mucha cosecha de mango, ¿qué pasa con el precio? Lisette. ¿Se baja, disminuye el precio? Disminuye el precio. Entonces, por eso las mamás son las tremendas administradoras cuando hacen el mercado o lo hacían, porque cuando la cosecha de mango, pues uno termina fastidiado porque el jugo de la mañana es de mango, en el almuerzo es de mango, dulce de mango, y en la noche también nos dan juguito de mango. ¿Listo? Entonces, esa es la presencia de excesos de capacidad productiva. Después viene inflación básica por debajo de la meta. ¿Listo? Entonces, si el gobierno proyecta una inflación, como nos hablaban ayer, de 3 puntos, un puntico porcentual o 10 puntos porcentuales por encima o por debajo, si la inflación está por debajo, entonces también se genera una meta importante frente a las expectativas de inflación, ¿cierto? Eso genera un aspecto importante, perdón, para que el precio de los productos pues disminuya y haya un control. La meta requiere una postura expansiva de la política monetaria. Cuando hablamos de expansiva ya habíamos tenido claridad, ¿cierto?
que expansiva es disminuir tasas de interés para que la gente tenga acceso al mercado, pero, perdón, a los préstamos y al dinero, pero que sea a corto plazo. ¿Vale? Listo, muy bien. Entonces aquí vemos un cuadro. A ver, yo quito la foto del feo de Alejandro. Y aquí vemos tasa de interés de política promedio trimestral observada y esperada por los analistas. ¿Listo? Entonces tenemos 4 trimestres por año y vamos a analizar 2018, 2019, ¿cierto? Y primer trimestre del 2020. Comportamiento de esa inflación o perdón, de la tasa de interés se ve en un comportamiento normal, ¿cierto? Que raya por encima del 4%. ¿Listo? ¿Qué pudo haber pasado en el promedio observado desde el primer periodo del 2020 hasta el tercer trimestre del 2020? Ustedes ya saben analizar eso. Ustedes vieron una clase con un man que se llama Alejandro Escobar y me analizaron gráficas, tablas, tendencias. Quiero escuchar el análisis de cada uno de ustedes, que esto es bien interesante. Tómense ahí 3 minuticos para analizarlo y para que escriban o me digan cuál va a ser su carrera. Un segundo. ¿Quién se bota al ruedo entonces? Profe, yo, Dale, pero pues. primero le iba a decir que Laura Vázquez no ha llegado a la casa, entonces que está mirando y escuchando la clase, profe. Listo, muy bien. Entonces el profesor nos preguntaba qué pasó en el primer trimestre del año 2020, ¿cierto? Listo. Lisette, baja la cámara para ver a mi único estudiante, que el resto están perdidos. Eso. Ahí ya nos vemos, para saber que no estoy solo. Listo, dale pues. Bueno, entonces pues tengamos en cuenta que en ese mes llegó a Colombia la pandemia. Bueno, se dio la pandemia. Y de ahí para abajo disminuyó la tasa de interés todo el año del 2020. Y entonces se tiene la expectativa de que en el cuarto trimestre, o sea, en el que estamos ahorita, del 2021, se empieza a elevar la tasa de interés. Pues tengamos en cuenta que yo ahorita llega a diciembre y pues ya como dijo el profe, va a haber una reactivación económica y eso va a hacer que suban los precios y eso. Pero ojo, pues que aquí estamos hablando tasa de interés de política. ¿Qué significa de política? Lo que genera el Banco de la República como control para la inflación, para el crecimiento y posterior desarrollo económico. Entonces, muy bien, como se dice, pero antes de dar el contexto, muy bien, Laurita, Lisette o Julie, para dar mi concepto. Yo voy como lo mismo, profe. Muy bien, Julie. No. Profe, pues yo veo que para el año 2018 y 2019 como que esa tasa estaba estable, o sea, se mantenía y pues en el primer trimestre del 2020 estaba igual, estable. Hasta el segundo trimestre, pues me imagino yo que pandemia bajó
considerablemente, hasta llegar al último trimestre de 2020 que estuvo lo más bajo y durante el año 2021, primero y segundo trimestre estuvo igual. Entonces la expectativa es que para el tercer trimestre esto aumente y para el año 2023 no va a estar igual a 2019 y 2018, pero sí se trata como de nivelar, va a alcanzar al nivel que estaba en los años anteriores. Muy bien, muy bien, muy bien. Ojo, pues, sin decir que en el 2018 y 19 la tasa estaba bien. Simplemente el comportamiento de la economía daba para que eso se manejara como bajo esa estructura, bajo ese desarrollo. Espere, yo corro con esta luz que me tiene loco. Se ve muy oscuro ahí. No, ahí ya mejoró. Entonces, bajo ese escenario, ¿cierto? Lo que podemos identificar entonces es el comportamiento de la economía en los primeros, en los 8 trimestres de 2018, cuatrimestres del 18 y 19, tiene un comportamiento casi estable, por encima del 4%, ¿cierto? Lo que implicaba pues un comportamiento entre comillas normal de la economía. Vemos ese declive gigante cuando empiezan. Ahora, hay algo muy dramático y miremoslo no solo por el escenario pandemia y muertos, ¿cierto? Sino miremos un escenario económico. ¿Qué le implica a las personas que no puedan salir de su casa? Lisette, ¿qué pasó en ese momento con la perrada de Daisy? Mi mamá no tuvo problema con eso, profe. ¿Por Yo qué? no sé la gente dónde sacaba plata, la verdad no sé. Sí, Pero a mi mamá en pandemia le fue súper bien porque mi padrastro, perdón, el novio de mi mamá sí se quedó como sin trabajo en ese momento. Entonces la única que trabajaba en la casa era mi mamá y una de las hijas del novio de mi mamá. Entonces, pero mi mamá era la que recibía más ingreso y era el negocio, a ella le fue muy bien en pandemia. ¿De dónde sacaban plátanos? pero ¿y por qué? O sea, ¿pedían domicilios, iban a tu casa o cómo era el tema? Sí. No, acá no venían. Hubo un tiempo que a mi mamá le tocó atender incluso a puerta cerrada porque si venía la policía o algo, pues iba a ser problema porque no podía haber aglomeración, nadie podía salir de su casa. Ujú. Entonces mi mamá puso los domicilios, mi mamá incluyó la pizza, entonces eso se subió muchísimo las ventas, pero el caso fue que ya vendió mucho en pandemia. Perfecto. ¿Quiénes eran los únicos que tenían permitido? Y ese fue a ver, todas las empresas tienen que estar a una expectativa natural de cambio. Un primer escenario, ¿cuál puede llegar a ser? Los únicos que podían salir a la calle eran los que tenían transportes de alimentos, obviamente médicos, policía, bomberos, o sea, todo lo que tiene que ver con la primera desarrollo de urgencias en una ciudad, ¿cierto? Pero si no dejaban salir la gente, pues los mensajeros tenían que poder llevar sus alimentos. Entonces, punto positivo de pandemia es que la perrada de Daisy, pues le generó un escenario importante en ventas. ¿Listo? Entonces, eso es importante ahí. ¿Cómo fue el desarrollo tuyo, Julie, en cuanto a ingresos y eso? Pues digamos que yo se mantuve mi trabajo, pero mi mamá y el esposo de mi mamá sí se quedaron sin empleo y pues nos afectó mucho porque sin empleo pues prácticamente estábamos limitados a comprar lo necesario, lo del diario y a limitarme a no gastar en absolutamente nada más. Igual todo estaba cerrado, Perfecto. pero pues Entonces no yo, se compraba fuera de la casa, ni productos innecesarios, ni nada que no fuera de primera necesidad. perfecto. En uno de esos escenarios uno puede sacar sus 8, 10, 15, 100 millones de pesos en ese momento y todo cerrado. Entonces usted no podía comprar absolutamente nada. La probabilidad de una sanción compleja y el desarrollo económico se va al piso, a tal punto que noten que la tasa de interés de política, ¿cierto? Se fue para el piso, por debajo del 2%. Recuerden que estamos haciendo un análisis, ¿cierto? Entonces, aquí empezamos a caracterizar algo. Entonces, aquí dice, la mediana de la senda de la tasa de interés de política esperada por los analistas aumentó respecto al informe anterior. La tasa llegaría al 2% en el 2021, cuarto periodo, y 3.25 a finales del 22. Aquí se está adelantando un poco frente a lo que estamos leyendo. Pero si yo tengo a la gente en la casa, si yo no tengo la posibilidad, cosa diferente que le pasó al negocio de la mamá de Lisette, como le pasó a los grandes restaurantes, a las plazoletas de comida de los centros comerciales, al que vendía el corrientazo, ¿cierto? Hey, donde eso no ocurre, seguramente porque Lisette está en un barrio, porque la gente ya la conoce, porque está inmersa dentro de ese mismo contexto, la gente no tenía pues con qué comer,
No tenía con qué comer, me refiero a que no tenía cosas en la nevera, pero sí tenía el dinero para pagarle a la mamá, entonces compraban las hamburguesas, las pizzas, y ella sacó un producto adicional, como nos lo compartía ahorita, que las pizzas, que generó pues una expectativa y un desarrollo interesante. ¿Listo? Y notamos todo el comportamiento del cuarto trimestre del 2020, el primero, segundo y mediados del tercero del 2021, que es lo que estamos viviendo, con un comportamiento realmente nocivo, que salió la vacuna, que no, entonces empieza a generar contextos. Ahora, agravando esto, cuando el restaurante Doña Pepita, que tenía 5 empleados, no abre, pues ¿qué pasa con esos empleados? Se quedan sin empleo. Profe, pero yo veo que en el sector económico, pues, muchas empresas, digamos que alimentos no se afectaron tanto. Alimentos, mis vecinos todos construyeron en pandemia, entonces no sé, es muy extraño, pero ahí fue donde más yo vi que las casas se crecieron. Perfecto. Eso tiene una característica natural, pero fue tu vecino, porque el sector de la construcción se fue al piso. Lo que aparece como alimentos son las grandes superficies y la misma venta de alimentos. Inclusive se puso muy dramático, si lo recuerdan, cuando cerraron Corabastos, porque había un foco de contaminación de COVID gigante. Entonces iban, fumigaban, cerraron. Entonces cuento que es el principal centro de abastos. Los precios de los alimentos se dispararon de una manera tremenda. Pero el desarrollo natural, sí, hay muchas personas que inclusive se vieron hasta favorecidas con el tema de la pandemia. Pero si miramos un comportamiento con una gráfica, recuerden que no es el tema particular, sino el general, vemos esa caída violenta en la tasa de interés. Ahora, no sirve de mucho, ¿cierto?, que disminuyamos la tasa de interés si un banco le va a prestar a uno plata cuando tiene empleo, y si no tiene empleo, ¿cómo le van a otorgar un préstamo? Ahora, hay que mantener un desarrollo en la economía, entonces el gobierno sacó unas fabulosas estructuras de dar unos, ayúdenme, ¿cómo se llama esto? Unos bonos sociales, unas ayudas, ¿cierto? De 140,000 pesos, de 200, que los subsidios de desempleo, algunas cajas de compensación, y también se generó un auxilio para las empresas como de un 50%, no recuerdo cómo era en ese momento, para que no despidieran personas. Entonces ya bajar más la tasa no tendría ningún tipo de sentido, la mantienen por debajo del 2% hasta que entre muchas comillas empieza una reactivación económica. Yo ya les venía contando desde el día de ayer qué es lo que va a pasar diciembre, enero, donde la gente seguramente no va a tener mucho acceso fuera del país, pero sí van a salir de vacaciones. Entonces ahí se generan ya unos inconvenientes pues importantes. Todavía hay personas que dicen que no se quieren vacunar por X o Y motivo. Entonces van a tener unas restricciones fuertes, porque si no tiene el carnet, pues no puede salir o no puede acceder o no puede montarse en un avión o miles de cosas que puedan ocurrir. Esto genera pues unos impactos. ¿Listo? Cuando empezamos a mirar, ya estamos en el último trimestre, comenzando el último trimestre del 21, vemos un comportamiento como proyección. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando senda esperada por los analistas del mercado, que haya un incremento, porque si seguimos con tasas muy bajas, la gente se sobreendeuda, y eso ya lo hemos hablado, donde empiezan a dispararse los precios, que naturalmente se van a empezar a disparar en el mes de diciembre. ¿Listo? Ese sería como el comportamiento de. Si leemos el segundo punto, dice la senda de la tasa de interés del equipo técnico es en promedio algo mayor a lo que los analistas en el horizonte del pronóstico, una senda creciente, compatible con pronósticos de menores excesos de capacidad esperados, compatible con una tasa de interés real neutral, con tendencia creciente por mayor endeudamiento y primas de riesgo. Riesgos a la baja en crecimiento y alza en la inflación implican posibles disyuntivas más complicadas para la política económica. Cuando nos referimos a las disyuntivas, pues va a generar un efecto adverso. ¿Listo? Lisette, tú eres la que tiene el dominio del dinero en tu casa. ¿Viajarías en diciembre o más bien guardarías tu dinero para ver qué pasa en enero y febrero? Eso es difícil. La pregunta es para todos. No sé, profe. No, yo creo que lo guardaría. Perfecto. Para viajar, uno puede viajar cualquier mes del año, en cualquier ocasión. Más que todo, si me pongo, por ejemplo, en los zapatos de mi mamá, ya es independiente, entonces si no quiere abrir su negocio, simplemente no lo abre. Entonces, en cualquier mes del año se puede viajar.
Y como vamos a hacer, pues en diciembre eso va a estar muy disparado, va a haber demasiada gente, acá hay una bebé de 4 años, entonces hay que pensar también en todo eso. Muy bien. Entonces no, yo creo que lo guardaría porque también está la universidad, entonces mejor Excelente. Miren, guardar. miren las variables y los subindicadores que nos acaba de compartir Lisset. Una opción es, claro, vamos, disfrutamos, vemos a la blanca Lisset hoy y cuando venga de Cartagena vemos a la morenaza Lisset muy bien bronceada, pero y el dinero de la universidad, pero y el riesgo de la mogollita que está ahí, ¿cierto? Pero y el riesgo de la mamá y el príncipe que está con la mamá. Entonces ahí genera unos impactos un poco complejos porque si mamá está enferma o mamá cierra el negocio, ¿de dónde viene la plata? ¿Listo? Entonces eso puede llegar a ser complejo. La misma pregunta, Julie. Profe, pues yo creo es que nosotros viajamos y tenemos donde llegar. Digamos que sí, sí, ese viaje siempre se hace en enero, siempre sí o sí. Ah, bueno, el año pasado en pandemia no lo hicimos, antepasado. Muy bien. Pero sí, yo creo que esta vez sí, sí se haría. Igual tampoco es un viaje muy costoso, no nos vamos a ir para San Andrés de Cartagena. Muy bien, pero entonces aquí viene ya una característica y otro subindicador que maneja Julie. Ella, donde vamos, no, no sé, Melgar, no sé dónde sea el tema. La característica es que allá hay familia, entonces vienen los análisis, ¿no? El mercado que voy a comer en Bogotá, pues lo hago allá y disfrutamos con la familia y una cantidad de cosas. Obviamente, ojalá mantengan todavía las medidas de bioseguridad y todas esas características para no ir a fastidiar a la abuelita o alguna cosa que vaya a ser compleja. Tengan en cuenta que independientemente de la vacuna, también se pueden contagiar de COVID. El riesgo es menor, pero se pueden contagiar. ¿Listo? Laura Sánchez. Profe, pues nosotros también viajamos en enero, pero no creo que el próximo año lo hagamos, así que lo guardaría. Muy bien. Y simplemente son los puntos importantes donde hablamos riesgos, ¿cierto? Los riesgos siempre van a estar presentes y los riesgos se cubren o con un seguro o con un ahorro o con las posibilidades que están contando ustedes. Entonces el Lisset colocó su intención de, hombre, qué vaina no viajar, pero vamos a cuidar la universidad, la niña y el tema. Julie y Laura la tienen pues clara que van para donde sus familias y no sé qué cuenta. Entonces ahí vienen como opciones. Claramente un aspecto fuertemente oneroso o costoso puede llegar a ser el tema del hospedaje y todo ese cuento, pero si hay familia, bien. Con responsabilidad se maneja. ¿Listo? Interesante este comportamiento. Interesante la baja, como ocurre con el comportamiento real, y qué bueno que la línea se divida en un color azul y en un color amarillo, porque lo otro simplemente es una expectativa. ¿Listo? Ojalá no pase la tontería que voy a decir, pero imaginemos que ahora no se llame COVID-19, sino se llame COVID-23 y no haya vacuna para esa vaina, entonces vuelve y el indicador vuelve y cae y vuelve a generar un poco de cosas. Que seguramente los gobiernos ya están un poquito más preparados, seguramente sí, pero están totalmente ilíquidos. ¿Listo? Y lo que no hemos entendido también dentro de todo este contexto es que cuando se acabe el 21, más o menos en el segundo trimestre del 2022, viene una vaina complejísima para Colombia, que son elecciones para presidente. Entonces ahí viene ya una batalla que el uno ataca al otro, que Duque está loco, que vuelve y aparece Santos, que vuelve y aparece Uribe, que aparece que por quién vamos a votar, y todo eso genera una cantidad de problemas y viene algo que se llama ley de garantías, donde todo el dinero que va generando el gobierno, pues lo guardan, lo atomizan para que ese dinero no se pierda en las campañas electorales y nos va a generar también un conflicto dentro del desarrollo económico. Entonces ahí se genera otro inconveniente que puede llegar a ser muy complejo entendiendo esta gráfica que estamos manejando. ¿Listo? De otra diapositiva, Laurita, por favor. Duración y persistencia de los choques de oferta y costos, ajuste fiscal, momento, tamaño, medidas y perspectivas, evolución de condiciones financieras externas, naturaleza de los choques y efectos sobre el PIB, evolución de pandemia y medidas. Listo. ¿Será que el gobierno puede de manera indefinida seguir dando esos subsidios? ¿Qué opinan ustedes? No, profe, no. ¿Por qué? Incluso con el nuevo sistema sacaron a muchas personas
porque antes teníamos un CISBEN, se hizo cambio del CISBEN y se hizo pues, con los nuevos resultados, mucha gente, digamos, de ingresos solidarios salió, pues porque eso no sostiene el gobierno, económicamente es una pérdida para el gobierno, no creo que sea indefinido. Perfecto, entonces sí o sí tocaba reforma tributaria, hay que hacer miles de cosas, tenemos que empezar a tributar más para que empiecen a funcionar una cantidad de cosas, pero ojo pues, cuando hablamos de duración, es importante interpretar el corto, el mediano y el largo plazo. Imaginemos solo por un momento, la señora Daisy es la que paga tu universidad, flaca, ¿cierto? Imaginemos entonces por un momento, Lisette tiene, además de un dolor en el ojo, tiene 18 años y ella va a estudiar 30 años más, ¿cierto? Con el dinero de la mamá. No, señor. Perfecto, entonces ya me imagino que paga el técnico, la universidad, el profesional, pero ya después la especialización, maestría, las 4 maestrías que va a hacer, no sé, va a estudiar 6 idiomas y va a hacer un postdoctorado. Imagínense a la señora Daisy reventando hamburguesas para pagar eso. Entonces, por eso aquí arranca y dice duración y persistencia. De pronto Daisy se le dice, bueno, mamita linda, ya te ayudé con la universidad, búscate un trabajo y la educación de ahí para adelante corre por tu cuenta. ¿Por qué? Porque, ojo, pues miren lo que dice al final del título, duración, persistencia y los choques de oferta, pero específicamente dice y costos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Daisy también necesita disfrutar su vida, ¿cierto? Sacar una mogolla chiquita para hacer el mismo proceso con Lisset y cuando la mogolla chiquilla tenga universidad le van a decir, bueno, mija, suerte, para que ella ya pueda disfrutar su desarrollo. ¿Listo? El siguiente punto nos habla de un ajuste fiscal. El ajuste fiscal es nuevamente desarrollar lo que estamos haciendo para definir cómo se va a colocar muchos más impuestos para recoger dinero, ¿cierto? Para empezar a medir muchas cosas. Entonces, yo sé que ya hemos hablado de esto, pero a través de legislación, yo sé que voy a hablar solo de legislación, lo bancario ya lo tenemos medianamente claro que no es fácil, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hacemos con ese ajuste fiscal? ¿Hasta cuándo le vamos a entregar dinero a las demás personas? Ustedes son los presidentes, Montealegre, Sánchez, Avendaño. De hecho, Montealegre y Avendaño sí es puro apellido político. El avendaño no creo. Cuando vaya más atrás de, va a encontrar un poco, inclusive hay una avenida que se llama Gilberto Alzate Avendaño. Profe, yo tenía una pregunta que se sale del tema y ya volvemos. Yo Hágale. hoy fui a la universidad y al lado de la universidad, en el Parque Nacional, había demasiada gente en carpas negras. Bueno, no eran ni carpas, eran plásticos. Y se me hizo muy extraño y demasiados niños y de todo. Eso es de lo Yo que están hace hablando de un los rato, inmigrantes. yo hace un ratico que no paso por la universidad, pero puedo creer que hay una cantidad de invasión, ¿cierto? De personas. Ahora, aquí tenemos un problema. Si han visto noticias en Necoclí, Antioquia, cerca para cruzar frontera con Panamá, no solo hay venezolanos, sino hay haitianos, hay un poconón de nacionalidades ahí metidas porque quieren cruzar a Panamá y ahí mirar cómo llegan a México y después se meten en Estados Unidos. Lo complejo de eso es que en medio que termina siendo un problema social, y va a ser un problema social para la universidad porque hay que cuidarse demasiado porque estamos muy cerca de la presencialidad, ¿cierto? Entonces, esta gente va a estar fastidiando a los alumnos. Échate unas goticas, flaca, para que no te duelan los ojos. Y Van a no sé, empezar. no tengo, y no sé qué pasó, me duelen los lagrimales. Entonces, va a ser complejo el tema de seguridad, entonces hay que cuidarnos aún más. ¿Listo? No sé qué acción podrá tomar no solo la universidad, sino que va a ser la alcaldía local para pues, correr a estas personas porque va a ser complicado. Como dice, Muy, porque muy, tenían como, es que yo, eso se me hizo muy extraño y en cierta parte uno le da pesar pues por los niños, ¿no? Pero a veces uno dice como, pues busquen trabajo. Es difícil, pero es muy complicado. Uno sí, uno a veces se debe poner los zapatos de los demás, pero a veces uno solamente esperar que las personas le den y recibir de una limosna no es suficiente porque ellos tienen demasiados niños. Entonces a uno no le cae en la cabeza.
Entonces tienen como las carpitas y en la cuerdita que salen las carpitas cuelgan la ropa, en el piso cuelgan la ropa, están prendiendo como llamas, fogatas, pero es un espacio grande el Parque Nacional y yo me quedé como, Dios mío, era Y impresionante. adivine qué va a pasar con las necesidades fisiológicas de ellos, con los poquitos de agua que hay en las fuentes. Entonces, todo eso lo van a utilizar cuando se vayan. Eso va a ser una desgracia de desechos humanos gigante. Va a ser una contaminación compleja. Ahí es cuando yo les digo, amigos, y ustedes que salen a comerse la empanadita ahí en el Parque Nacional y la hamburguesita, no hagan esa vaina, más bien lleguen a casa y comen un poquito saludable. Entiendo el dolor de Lisette, con que hay niños y es complejo el tema. Um, Termina siendo un problema social, termina siendo, ¿cierto? Un desajuste, ¿cierto? Miren lo que dice entre paréntesis, momento, tamaño, medidas y perspectivas. Ideal que se vayan todos los desempleados de Colombia. La pregunta es fastidiosa. No, profe. ¿Por qué? No, profe. ¿Por qué? No, profe. Argumenta. ¿Por qué? Pues yo creo que también el desempleo genera ser competitivos. El O sea, desempleo también genera ser competitivos, dices. sí, para mí sí, porque digamos, sí, yo sí tengo mi puesto de trabajo, yo sé que detrás de mi puesto hay 30 personas más que están en este momento desempleadas. Entonces, digamos que en un país como Colombia, si no, o sea, no sé, debe ser porque estoy acostumbrada siempre a ver desempleo. Pero para mí, si no hay desempleo, pues no hay competitividad en lo que se Perfecto, hace. perfecto. Muy bien, buena respuesta, Julie. Laura. Profe, pues yo creo que no, porque pues digamos alguien, ya las personas mayores reciben ese subsidio de, es que no me acuerdo cómo se llama, cuando ya eso, cumplen las semanas. Bueno, esas personas que No, pero sí se las, eso no es un subsidio, sino eso es una pensión. eso, esa pensión. Profe. Ok, Entonces que la señora está embarazada, entonces que va a cubrir la maternidad. Entonces no van a haber personas que cubran esos cargos en la empresa. Ahorita, entonces va a pasar como, ahorita hay un país que está necesitando personal del extranjero porque no tienen. Entonces perfecto. no creo que sea mejor. Y lo otro, que estén calificados. Entonces, hay muchas personas que están calificados para un cargo. Entonces, a mí me llaman y me dicen, Alejandro, usted está, le tenemos un puesto para que lave baños. Con todo el respeto, yo digo, yo creo que tengo mejor calificación que eso y seguramente no lo voy a hacer, ¿cierto? Pero ojo, pues que nosotros pagamos, si yo llevo un prolongado tiempo de no empleo, pues al final terminará uno cogiendo lo que sea porque necesita sobrevivir. Ahí vienen como las características y se acentúa más. Yo no puedo sacrificar a 2 millones de colombianos, sacarlos del país porque son colombianos. Yo tengo que propender con el gobierno y con la empresa privada cómo voy a generar valor agregado y desarrollo económico para que se generen nuevos puestos de trabajo y haya un crecimiento en la economía. Esa sería como la opción. Lo que pasa es que no tenemos tanta capacidad para dar empleo y adicional a eso tenemos una planta flotante de extranjeros que también están buscando empleo. Otros que no lo están buscando, sino que están generando una descomposición social, que eso ya lo hemos visto en noticias. Entonces el tema tiene que ser bien complejo, ¿listo? Tiene que ser muy difícil, como lo dice Lisette, y ahí viene un tema eh, pues difícil. Laura, vamos a suponer que te ganas 1 millón de pesos. ¿Tú regalarías un porcentaje de tu sueldo para mantener a estas personas que están en la calle? No, Julie, Lisette. Y profe, es que pues, no todas las veces, porque uno también tiene sus necesidades. Entonces, si yo puedo cubrir todas las mías y en cierta parte ayudarle a mi hermana, porque mi hermana es todo. O sea, Sí, si me sobra, yo sí les ayudaría, si fuera con mercado o llevando de pronto gente logística para niños, porque es que verlos ahí fue horrible. Yo me sentía algo horrible porque al lado mío iba mi hermana y ver a mi hermana no le falta nada, mi hermana estaba vestida bien de pies a cabeza
y de todo, pero lo que le digo, profe, a veces las ayudas muy seguidas y estarles poniendo todo también los incita pues a que a la pereza, entonces no trabajen, Sí. entonces no se esfuercen por sacar sus hijos adelante. Entonces por eso le digo que es como muy complicado. Dicen que la religión de ellas es que no las dejan planificar y que por eso tienen tantos hijos. Pero pues yo digo que a pleno siglo XXI uno andar pegado a eso es complicado, o sea, no le veo Es como una yo tamaña tontería lógico. pegarse de la religión, o simplemente la religión no le dice que se ponga a tener hijos tampoco, o que se pongan a jugar y el papá y la mamá cada 9 meses. Eso hay que tenerlo como una estructura clara. Opciones, entrar al Parque Nacional y regalar millones de condones. Tampoco sería una idea porque uno no sabe qué es lo que ocurre tras el desarrollo de. ¿Listo? Pero sí hay que colocarle como una medida porque termina siendo algo complejo. Ahora, el presidente Duque hace unos meses dijo que toda mujer venezolana que tenga un hijo en Colombia se le da la nacionalidad. Entonces, aquí viene un problema gigante. ¿Qué le estoy diciendo a este pueblo migrante? Tengan hijos en Colombia que yo los vuelvo legales. Entonces, eso termina siendo un problema aún más grande. No sé por qué lo dijo el hombre, Eso, señora. eso es común en Canadá, de que necesitan población juvenil en Canadá. Entonces, por eso buscan como mucha gente joven que se vaya allá y le dan todo, lo de su estudio, su trabajo, y si tiene hijos, mejor, y todo se lo pagan al hijo, a los hijos, pero es porque allá hay como mucha Muchos gente ya viejitos. ancianita, sí. Entonces, Pero, pero acá en Colombia tienen, bueno, pero también están analizando que no reciben a cualquier pelado joven. Debe tener unas ujú. características, debe tener una estructura, debe ir a estudiar y desarrollar unas características que le sirvan a la sociedad y ahí sí lo reciben. Y cuando eso ocurre, le pagan los hijos, la universidad, le dan subsidios, pero porque está siendo productivo para esa sociedad. En Canadá ocurre mucho eso porque allá no quieren tener hijos. El escenario lo empezamos a notar aquí en Colombia, en estratos altos, donde usted encuentra parejas que no tienen hijos, tienen son perros, gatos, pericos, y tienen unos perros que valen más que un carro. Entonces uno se pone a analizar, y ese es su bebé, y le compran de todo. De hecho, se van a viajar y mandan al perro a un hotel. Entonces uno dice, ¿esta gente está loca? No, no está loca, simplemente definen qué hacer con su dinero. Entonces, eso sería como una estructura. Eh, Algo bien importante, y hasta ahora solo hemos hablado de lo que nos afecta aquí por este lado. El punto o el ítem 3 dice evolución de las condiciones financieras externas. Fuera de que nosotros tenemos inconvenientes en Colombia, con tasas de interés, con población flotante, con desempleo, con inflación, con miles de cosas, hay algo que es muy complejo que se llama la tasa representativa del mercado. Entonces ya hemos hablado de eso. Si el dólar se dispara de 3.500 a 4.000, Colombia está más endeudada sin haber pedido un peso. Entonces eso nos genera unos inconvenientes, exportadores, importadores, ya hemos hablado de eso. Si ocurre el efecto contrario, listo, Colombia debería en pesos colombianos menos para la deuda, pero también se afectan los exportadores, los importadores y entramos como en una dinámica, ¿cierto? Un poco compleja, específicamente los exportadores para este ejemplo. Entonces, y su efecto sobre la tasa de cambio, riesgos sobre el momento y la magnitud de ajustes de política monetaria en economías avanzadas. La política fiscal fuertemente expansiva en Estados Unidos podría resultar en aumentos del costo financiero externo. Entonces, todo lo que, aunque este presidente gringo, ¿cómo es que se llama? Es que no suena mucho. Joe Biden, ¿cierto? No ha sonado tanto, pero cada vez que el hombre habla genera impacto en la economía colombiana, genera impacto en las economías del mundo. Ahorita viene un tema complejísimo que se van a reunir, no sé cómo se maneja la política en Estados Unidos, pero se van a reunir 9 personajes, como 9 fiscales, y van a tomar decisiones sobre el aborto, van a tomar decisiones sobre la pena de muerte, y como nos llevan un año y medio sin reunirse, se van a reunir a tomar un poco de decisiones, que lo van a hacer en 8 días. No sé cómo miden eso, pero eso va a generar impacto dentro de los desarrollos económicos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es el PIB, niñas? Producto Interno Bruto, Esa es la algo así. sigla. ¿Qué es el PIB?